Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Hola, episodio número 10. Y hoy vamos a hablar de un tema súper profundo. Prepárate el mate, como me dicen las chicas de la membresía, cuando me pongo a hablar largo y tendido sobre un tema. Espero que no se me haga eterno, pero les vengo a contar sobre un tema muy profundo y poderoso y muy recurrente en todas las experiencias de los que venimos como trabajadores de la luz, y es el tema de la soledad. Hay un momento en nuestro camino en el que muchas veces dejamos de esperar que alguien nos venga a salvar. Y esto es, estuvimos mucho tiempo, generalmente todos los humanos, ¿no? Desde chiquitos, que esperamos que alguien nos venga a salvar, nos venga a rescatar, que nos elija, que nos sostenga, que nos ame. Y muchas veces en las experiencias que he compartido con otros trabajadores de la luz, hubo algún momento de la vida en el que no se sintió ese amor o no se sintió esa contención, y aunque duele, ese momento en el que verdaderamente nos empezamos a sentir solos no es un castigo, es más bien una iniciación a este proceso. Y hoy en este episodio quiero hablarte de qué significa esa soledad, por qué se da también el sentirnos de repente solos. Esa sensación que seguramente has sentido de no pertenecer. Y cuando se quiebra esa expectativa, ¿no?, de querer que alguien nos salve, es como si regresáramos a ese niño o niña que fuimos y que de repente necesita el abrazo de mamá. Y a mí me pasó cuando estuve en el 2023 muy grave, atravesando una enfermedad, un cáncer de colon muy grave, que muchas veces me sentí en soledad, en diferentes ámbitos, ¿no? Pero sentí que me faltaba la contención, que me faltaba el apoyo, y entendí también ese proceso de iniciación, ¿no? Ese proceso de poder dejar de esperar que alguien venga a salvarme, dejar ese rol un poco más infantil de querer que alguien resuelva las cosas por mí. Porque esta es una expectativa muy humana, ¿no? Esperar que alguien nos vea, que nos elija, que nos sostenga, que nos valide. Pero esa espera de alguna manera nos mantiene en esa energía más dependiente, más infantil. Nos deja como en pausa. Y lo más importante es que nos quita de alguna manera nuestra soberanía. Porque mientras yo espero que alguien venga, eso significa que todavía no llegué verdaderamente a mí. Y esta es la parte para mí más importante. Entender que esa soledad no es un castigo, no es algo negativo, podríamos decir que todo lo contrario. Es un portal, porque esa soledad, el sentirnos solos, el sentir que no tenemos ayuda, no significa que hicimos algo mal. En todos estos casos que yo les cuento, que he visto a lo largo de mis sesiones de canalización, de todo este recorrido espiritual, es que cuando nos sentimos solos, en algún momento sucede, porque es cuando el alma empieza a necesitar cortar dependencias o desarmar esas identidades que construimos en algún tipo de vínculo. Es volver al centro, es volver a mi interior, es volver a conectar con mi maestro interno, con el poder personal. Entonces la soledad no viene a abandonarnos.
viene que nosotros podamos volver a nosotros mismos. Muchas veces nos damos cuenta que estamos en vínculos donde no pertenecemos, que quizás sostuvimos durante mucho tiempo una identidad construida en un vínculo, y cuando a medida que vamos evolucionando y vamos cambiando nuestro nivel vibracional, nos damos cuenta de cosas que estamos sosteniendo y que no tendríamos que seguir sosteniendo a todo nivel. Y esa soledad muchas veces nos invita a poner límites, a cortar esas dependencias y sobre todo, y siento que acá astrológicamente también lo podemos ver con Saturno y Neptuno en Aries, es hacernos cargo de nuestro poder y hacernos cargo de nuestro proceso. Muchas veces necesitamos sentirnos solos para poder encontrarnos. Muchas semillas estelares y trabajadores de la luz se sienten desde chiquititos fuera de lugar, que no encajan del todo en ningún lado, que nadie los ve de verdad. Pero esa sensación que he visto una y otra vez no es un error porque es parte del diseño. Porque lo que necesitamos en el momento en el que llega esa soledad y sentimos que no tenemos a nadie, que no tenemos ayuda y todo esto que sentimos, es porque de alguna manera ese momento lo que está haciendo es rompiendo con la identificación con lo externo. Imagínense que si hay mucho ruido, si estamos todo el tiempo acompañados, sostenidos, amados, desde súper chiquitos, pero nosotros venimos para hacer una misión de poder romper estructuras, de ser fuertes, de ir en contra de los patrones de conducta, de sanar muy profundamente cosas del linaje. Necesitamos esa fortaleza, esa valentía que nos la dan esas situaciones más extremas. Si nosotros estamos todo el tiempo acompañados y nunca nos sentimos solos en ningún momento, tampoco vamos a sentir esa necesidad de encontrarnos a nosotros mismos. Y vamos a seguir siempre identificándonos con lo externo, con lo que el otro dice, con lo que el otro piensa. O me voy a querer amoldar al otro todo el tiempo. A ser people pleaser, ¿no? Como se dice en inglés, de querer agradar a todo el mundo. Cuando yo no pertenezco a ningún lugar, es cuando verdaderamente me empiezo a encontrar a mí, empiezo a pertenecerme a mí. Y acá está el núcleo de lo que quiero decir, ¿no? Que tiene que ver con la autovalidación. Cuando dejamos de buscar en el afuera, en el otro, esa aprobación o esa validación y reconocimiento, es cuando verdaderamente empezamos a darnos cuenta que nosotros tenemos que validarnos y elegirnos. Que nosotros tenemos que sostenernos emocionalmente, porque podemos hacerlo. Y se nos pide esta madurez emocional, esta adultez espiritual. Y eso empieza cuando dejo de necesitar que otro me confirme quién soy. Y acá es cuando sentimos esa soledad, cuando entendemos que algo sucede. Por supuesto, primero lo que pensamos es, hay algo que está mal en mí, que de repente me estoy quedando sola o me estoy quedando solo. Pero como les digo, esto es una iniciación, es parte de ese proceso. Necesitas quedarte solo o sola para dejar de escuchar las otras voces, para dejar de escuchar lo externo. Es como cuando, imagínense en una meditación, cerramos los ojos para que los estímulos externos no nos distraigan. Y esto es un poco lo mismo. ¿Podemos meditar con los ojos abiertos? Sí, por supuesto, pero tenemos que tener mucha más práctica para que no nos distraiga eso externo. Y acá sucede lo mismo. No estamos acostumbrados a tener esa necesidad de encontrarnos a nosotros mismos, de escuchar nuestra voz interior,
de activar nuestro maestro interno. No lo sentimos generalmente, nadie nos enseñó que teníamos que escucharnos. Entonces lo que hacemos generalmente es buscar afuera esas voces, esas opiniones, ese reconocimiento. Y cuando dejamos de tener a personas alrededor, cuando nos empezamos a sentir solos, ahí es cuando empezamos a tener la necesidad de cuestionarnos, empezamos a cuestionarnos si es algo que hicimos nosotros, si tenemos que cambiar algo. Pero toda esta búsqueda y este cuestionamiento nos lleva a algo mucho, mucho, mucho más profundo. Nos lleva a la búsqueda de algo más trascendental, de encontrar nuestra esencia, de empezar a escucharnos, que básicamente es escuchar al alma. Y es cuando sentimos esa necesidad de construir un sostén interno. Y el sostén interno no es hacerme fuerte, bueno, me hago la fuerte, yo puedo con esto, me cierro, no necesito a nadie. Eso no sería el sostén interno. El sostén interno es cuando empezamos a aprender a estar con nosotros mismos. Podemos empezar a escucharnos y acompañarnos en esa incomodidad de estar solos, de sentir que no tenemos contención, que no tenemos apoyo, porque es solamente una parte del proceso, es solamente un proceso que tiene una pequeña fase, que es cuando se está desarmando mi vieja identidad. Mucho de eso que sostenía, por ejemplo, los vínculos que se sostenían con esa identidad, también dejan de estar. Cuando yo evoluciono, cambio mi frecuencia vibracional, muchas veces van a empezar a cambiar los vínculos, porque ya no resuenan con la misma vibración. Entonces va a haber un momento en el que se va a desarmar esa realidad y me voy a sentir en parte solo o sola sin ayuda. Que es cuando empiezo a hacer todo este proceso de acompañar esa incomodidad, de confiar en mi propia percepción, de empezar a cuestionarme, empezar a autoconocerme. Antes necesitaba contarle todo a alguien para saber si estaba bien y ahora puedo quedarme en silencio y sentir, discernir qué me parece que es esto, incluso escuchar a mis guías para los que empiezan a canalizar. Y luego llega un momento que también finalmente se termina de alguna manera esa soledad. Cambia de forma, cambian los vínculos y aparece la red de contención. La tribu, la famosa tribu en lo espiritual, que deja de ser dependencia. ¿Por qué primero tenemos que pasar este proceso de conocernos, de escuchar nuestra voz interior, de volver a encontrarnos? Porque sin el ruido, sin el estímulo externo, verdaderamente voy a escuchar mis pensamientos, mis emociones, mi forma de ser, mi esencia, mi luz. Voy a ver quién realmente soy sin todas estas máscaras que me creé en las diferentes áreas de mi vida y con los diferentes vínculos. Y voy a llegar a mi autenticidad. Una vez que yo logro eso, ya aparece otra red, la red de contención y la tribu, ya dejando de ser dependencia. Porque la realidad es que no venimos como trabajadores de la luz, vinimos a hacer todo un servicio muy profundo de conectar, de hacer red, de crear. Esto es a nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, el camino no es aislarte. Sabemos que no vinimos a vivir en el medio de la montaña, aunque muchas veces sé que tenemos esas ganas de irnos al medio de la montaña porque nos resulta difícil el camino. No es dejar la dependencia, no es, bueno, me voy a quedar sola por el resto de la vida porque mi frecuencia y porque mi vibración. No. Es simplemente una fase del camino para que te puedas encontrar. Pero no vas a estar sola para siempre, porque cuando aparece esa red de contención, lo que en realidad sucede es que empezás a conectar por vibración, por frecuencia, por resonancia con tu grupo álmico. Entonces empezás a conocer otras personas que resuenan con tu nueva vibración,
que seguramente comparten los mismos gustos, los mismos intereses, o aunque sean completamente diferentes, tienen la misma frecuencia de vibración. Y es el momento en que se empiezan a acompañar. Pero acá hay algo clave. Ya no es dependencia, porque no estamos esperando que ese grupo, que esa tribu me salve, que alguien me salve, que alguien venga, que alguien haga por mí, que alguien me diga cómo tengo que ser. Ahora cambia y esa red es una red que te acompaña, no que te salva. Que simplemente caminan juntos, que no reemplaza bajo ningún punto de vista el centro interno, esa sabiduría interior. La tribu consciente no me sostiene porque no puedo. Me va a acompañar esa tribu porque puedo. Porque estamos en el mismo proceso, porque tenemos la misma resonancia. Y acá también aparece muchas veces, como les decía, la canalización. Cuando nosotros vamos hacia adentro, empezamos a conectar con nosotros mismos. También muchos empezamos a conectar con eso que en realidad es intrínseco en todos. Sí, si me estás escuchando, vos también canalizás. Esto es natural, así como es natural todos los demás sentidos físicos que tenemos. La canalización es lo más natural, lo sabemos hacer. Pero como muchas veces estamos inmersos en el otro y en todos estos estímulos externos, el ruido no nos permite escucharnos. Pero cuando escuchamos al alma empezamos a canalizar. Y esa soledad empieza a cambiar de forma. No es que la soledad desaparezca del todo, porque la realidad es que las semillas estelares, los 144.000, todos los trabajadores de la luz, los que venimos a hacer este servicio planetario, no pertenecemos verdaderamente acá. Sabemos que venimos un ratito a jugar, a hacer un servicio, que ese ratito es la vida, pero que no es nuestro verdadero hogar. Entonces siempre va a haber una parte de nosotros que no se sienta del todo que pertenece. Pero no está mal. ¿Y por qué no pertenecemos? Porque somos mucho más gigantes que esto que vemos, que este cuerpo, que esto terrenal, no somos esto nada más. Y el alma lo recuerda y está perfecto que lo recuerde. Aunque no sea conscientemente, nunca vamos a pertenecer porque si no nos quedaríamos chiquititos y no podríamos seguir avanzando. Y cuando empezamos a canalizar, no solamente tenemos una red de contención terrenal, sino que aparece ese sostén invisible pero muy real, que es el apoyo y el acompañamiento de nuestros guías. Y ahí ya dejamos de sentirnos solos. Empezamos a sentirnos acompañados hasta desde otros planos de conciencia. Y esto yo lo viví muy fuerte cuando empecé a canalizar. Dije, wow, esto es sentirse acompañado todo el tiempo. Y cuanto más canalizamos, los guías más nos demuestran que están constantemente ahí. Y esto es hermoso. Porque sí, hay un momento dentro de ese periodo de soledad en el que es una soledad y después es una soledad acompañada por nuestros guías, pero sigue siendo un poquito de soledad porque sentimos que quizás acá en lo terrenal todavía no tenemos un grupo formado, nuestro grupo álmico, todavía nos sentimos que, bueno, pero no tenemos ese abrazo físico en esta terrenalidad. Pero es un proceso de transición, hasta que finalmente empecemos por resonancia a tener esa red de contención. Pero algo que me gustaría que te lleves como muy claro de este episodio es que no esperamos que nos salven, no esperamos que llegue nuestro grupo álmico, no esperamos pacientemente. Todo lo que venimos a hacer como almas acá es transformar, es trascender, es integrar, es hacer, es accionar, pero no accionar como estamos acostumbrados desde ese divino masculino, desde esforzarnos y desde ir en contra de la corriente, no. Pero sí tenemos que hacer, tenemos que poner de nosotros mismos. Tenemos que generar también ese ambiente, esa voluntad de querer conectar con otras personas que estén haciendo este mismo camino. Entonces,
una de las cosas principales es no quedarse con esa sensación de que si vos estás viviendo ahora este momento en el que de repente hay un montón de grupos o amistades que se fueron o parte de la familia y te sentís en ese momento de soledad, no se trata de elegir entre estar sola o estar acompañada. Siempre vamos a estar acompañados. Pero también es un momento, esa soledad, un momento portal muy importante para que no solamente definas quién verdaderamente sos o quién verdaderamente querés ser, sino porque ese espacio de silencio es cuando verdaderamente podemos saber, podemos conocer a qué venimos, quién somos, qué queremos y quién es el otro. Y si estoy sosteniendo cosas que ya no tengo que seguir sosteniendo. Es un periodo de silencio para poder verdaderamente escucharme. Pero no va a ser eterno, o por lo menos no tiene que ser eterno. Sobre todo porque todos los trabajadores de la luz venimos a ser red. Venimos a ser faros de luz. Siempre digo, ¿no? Esto que nosotros venimos a hacer nuestro proceso personal de evolución, pero en ese proceso es lo que también nos decía Sananda, Jesús, en su última encarnación, como Jesús, ¿no? Él profesaba, demostraba con el ejemplo. Y es exactamente lo que venimos a hacer. Venimos a sanar nosotros mismos nuestro proceso, pero también a mostrar lo que es posible, a inspirar a otros, a contagiar esa luz en otros. Y eso requiere, de alguna manera, estar con otros, tener vínculos. No es estar sola en el medio de la montaña, porque no vinimos a hacer ese servicio. Vinimos a hacer red. Porque si yo me ilumino y el otro se ilumina y ese ilumina a otro y ese otro ilumina a dos más y así sucesivamente, se forma una red hermosa que hace que cada vez seamos más las personas despiertas, conscientes, de amor incondicional. Entonces no se trata de estar sola y quedarme con esa sensación de porque estoy despierta, ahora tengo que estar solo y me voy a morir solo. Es también aprovechar esa soledad, esos momentos en los que nos toque cambiar de frecuencia, porque esto va a pasar más de una vez en la vida. Que cambies el nivel de frecuencia y de repente cambien tus grupos y de repente haya un momento de transición en el que sientas que estás solo o estás sola. Y ahí es cuando tenemos que aprender a habitarnos, a habitar el silencio, a habitar esa soledad sin considerarlo algo negativo, sin perderte en esa soledad. Es aprender a no incomodarte en el silencio, a no incomodarte en esa soledad. Porque en esa soledad muchas veces nos incomodamos porque tenemos miedo de ver quiénes somos, de que no nos guste quiénes somos. Entonces, cuando estamos en ese momento, aprovechamos ese lienzo en blanco para crear lo que queramos. Pero estar sola no es perderte. Es acompañarte sin abandonarte. Y siempre, cuando superamos esa incomodidad, llega nuestro verdadero grupo de contención, nuestra red. La soledad es solamente una iniciación, es una parte de ese camino. Pero vos tenés que proactivamente también dar esos pasos para poder crear ese grupo, para buscar ese grupo, para no quedarte ahí en la idea de que siempre vas a estar sola, porque la realidad es que nunca estás sola. Siempre hay muchísimas personas alrededor, tanto física como etéricamente, que te acompañan. Y si querés participar de algún grupo de contención, yo te puedo recomendar la membresía, mi membresía Origen, que es hermosa. Somos muchos seres
muchas almas que estamos en este camino, en esta membresía y que nos acompañamos diariamente en nuestros procesos. Y así como existe la membresía Origen, existen muchas otras membresías, acompañamientos. La realidad es que hoy es mucho más fácil encontrar un grupo de contención, pero no tenés que hacerlo solo. Y no tenés que quedarte callado. Muchas personas que se unen a la membresía Origen me comentan que se sienten liberadas porque pueden hablar de cosas que quizás no pueden hablar con sus amistades de toda la vida. Que hay cosas que solamente pueden hablar en ese espacio, porque si no las considerarían locas o simplemente no se animan a hablar de esas cosas. Y esto me parece que es súper importante y súper liberador. Que puedas sentir en este o en cualquier grupo que podés ser auténticamente vos, que podés ser quien sos y que encima te entienden y te contienen y te sostienen y te aman, pero sin depender de eso, siendo solamente vos. Espero que haya resonado con vos este episodio y si estás en este momento, sabe que todo pasa, que pronto llega ese grupo maravilloso que va a acompañarte en este proceso. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.